Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre soluciones y solubilidad. Por definición, una solución o disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias llamadas soluto y solvente. El soluto se define como la sustancia que se encuentra en menor proporción y la que se disuelve en el solvente, mientras que el solvente o disolvente es la sustancia que se encuentra en mayor proporción y la que disuelve al soluto. En una solución pueden haber varios solutos, pero solo habría un disolvente, porque es el que se encuentre en mayor proporción. La propiedad que mide la cantidad de soluto que puede haber en una solución se denomina solubilidad. La solubilidad es la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente a una temperatura dada. En resumen, la solubilidad lo que mide es cuánto es lo máximo de soluto que puede haber en una solución, pero ese máximo va a depender de la cantidad de disolvente que yo tenga. Pues se puede disolver más soluto en un galón de disolvente que en un vaso de disolvente. Entonces, la solubilidad mide cuánto es el máximo en función de la cantidad de disolvente y la temperatura a la que se esté trabajando. Entonces, en una solución yo tengo un soluto que se mezcla con un disolvente para formar una mezcla homogénea en la que yo no puedo distinguir las partículas del soluto de las partículas del disolvente. Se forma una mezcla homogénea de dos sustancias. Las soluciones se clasifican de acuerdo al estado físico del soluto y el solvente en sólido sólido, sólido líquido, líquido líquido, líquido sólido, gas gas, gas sólido, gas líquido. En resumen, la primera indica el estado del soluto y la segunda indica el estado del solvente. Por lo tanto, en una solución sólido líquido como el agua de mar, mis solutos sólidos serían las sales, mientras que el solvente es líquido, que es el agua. Igual pasaría en una solución gas líquido, donde, como el agua carbonatada, donde el gas es el dióxido de carbono y el líquido es el agua. O en una solución gas-gas, como es el aire, donde yo tengo una mezcla de gases, entre los que están el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el nitrógeno, y el gas que estaría en mayor proporción es el nitrógeno. Entonces, gas, gas. Hay que tener en cuenta que el estado físico del solvente es lo que determina el estado físico de la solución. Por lo tanto, el agua de mar es líquida, el aire es un gas y el agua carbonatada es un líquido. Las soluciones también se clasifican por la cantidad de soluto y van a ser insaturadas, saturadas o sobresaturadas. Esta clasificación va a depender básicamente de la solubilidad. Cualquier solución que tenga una cantidad de soluto menor a lo soluble es insaturada. Si la cantidad de soluto es aproximadamente igual a lo soluble, es saturada. Y si la cantidad de soluto es mayor a lo soluble, es sobresaturada. Ahora, las soluciones insaturadas entre sí se clasifican en diluidas y concentradas, siendo la solución diluida la que contenga menor cantidad de soluto y la concentrada la que contenga mayor cantidad de soluto. Veamos un ejemplo. Yo tengo una solución de la cual yo saco una porción para preparar otra solución. Cuando yo comparo estas dos soluciones, la original tiene mayor cantidad de soluto que la que yo preparé. Por lo tanto, esta sería concentrada y esta sería diluida. Ahora, si yo de esta solución saco una porción y agrego más solvente, preparo una nueva solución que sería aún más diluida.
Pero al yo comparar estas dos soluciones, esta sería la concentrada y esta sería diluida. Así que el término concentrado y diluido es un término comparativo entre dos soluciones y siempre va a ser concentrada la que tenga mayor cantidad de soluto y diluida la que tenga menor cantidad de soluto. Factores que afectan la solubilidad. La solubilidad, como habíamos dicho, que era la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una determinada cantidad de disolvente, va a estar determinada por ciertos factores. El primero es la naturaleza del soluto y el solvente. En cuanto a la naturaleza del soluto y del solvente, se emplea lo que se denomina el principio de solubilidad, según el cual semejante disuelve a semejante. ¿Qué significa eso? Que sustancias polares se disuelven en solventes polares. Sustancias no polares se disuelven en solventes no polares. Y si un compuesto es iónico, es soluble en agua. Esa es la razón por la cual yo no puedo disolver aceite en agua, porque uno es polar y el otro es no polar. Entonces, para que dos sustancias se puedan mezclar, deben tener la misma naturaleza. Para que se pueda formar una solución, las dos sustancias tienen que ser semejantes. Un segundo factor que afecta a la solubilidad es la temperatura. En la mayoría de los casos, la temperatura aumenta la solubilidad de los solutos sólidos, pero disminuye la solubilidad de solutos gaseosos. Entonces, en caliente se disuelve mejor el azúcar del café, pero en caliente se desprende el dióxido de carbono de un refresco. Entonces, para los sólidos conviene aumentar la solubilidad en la mayoría de los casos, pero para los gases conviene disminuir la solubilidad en la mayoría de los casos. Otros factores que afectan la solubilidad es el tamaño de las partículas. Mientras más pequeña sea la partícula, más fácil de disolver. La agitación. Si yo estoy agitando una solución, pues se aumenta la superficie de contacto entre el soluto y el solvente y la solución se prepara mejor. Y la presión. La presión es un factor que afecta exclusivamente a las especies gaseosas y en general a mayor presión, mayor solubilidad. Veamos un ejemplo. En cuanto al tamaño de partículas, cuando yo tengo una partícula grande que se sumerge en un disolvente, el disolvente tiene que comenzar a atacar las partículas por las superficies y disolver una capa a la vez. Después de que disuelve esa capa, atacar esta capa y después esta capa y después esta capa. Eso hace que la solubilidad sea menor. Sin embargo, si las partículas son pequeñas, el disolvente puede introducirse entre las partículas del soluto y atacarlo en diferentes direcciones, lo que hace que la solubilidad sea mejor. Partículas grandes, poca superficie de contacto, menor solubilidad. Partículas pequeñas, hay mucha superficie de contacto, por lo tanto hay una mayor solubilidad. Con los gases, lo que ocurre es que los gases tienden a ocupar todo el espacio disponible. Entonces, en soluciones que tienen un soluto gaseoso, parte del soluto tiende a irse fuera de la solución, mientras que parte del soluto se mantiene dentro de la solución. Cuando a una solución de soluto gaseoso se le aplica una presión, la presión obliga a las partículas del soluto a introducirse dentro de la solución, lo que hace que aumente la solubilidad y más partículas están dentro de la solución, menos partículas fuera. Entonces, a mayor presión, mayor solubilidad de los gases. Las propiedades coligativas. Las propiedades coligativas son modificaciones que se dan en las propiedades del solvente por la presencia del soluto.
Son propiedades que afectan cómo se comporta el solvente por el simple hecho de tener un soluto. Es independiente del tipo de soluto, si el soluto es un átomo, es un ion o es una molécula, pero dependiente de la cantidad de partículas, el número de partículas de soluto. Estas son un aumento en el punto de ebullición, una disminución del punto de fusión, el aumento de la presión de vapor y la presión osmótica. Por ejemplo, en la disminución del punto de fusión es lo que se hace en los países donde cae nieve, que se agrega sal a la nieve para derretirla. ¿Qué es lo que ocurre? Que la presencia de un soluto, en este caso la sal, disminuye el punto de fusión del solvente, que en este caso es el agua. Entonces, el agua, en lugar de congelarse a 0 grados Celsius, se congelaría a una temperatura menor, y eso va a hacer que la nieve baje su temperatura de congelación, pase a su estado líquido y esté a una temperatura de congelación por debajo de la temperatura ambiente. Por eso es que se le agrega sal a la nieve para disolverla. Por último, hablemos sobre las suspensiones o coloides. En ocasiones, las partículas del soluto son muy grandes comparada con lo que sería una solución normal. En este caso, yo no voy a tener una solución, sino una suspensión o coloide. El coloide es una dispersión de una sustancia en el seno de otra sustancia, que forman una mezcla casi homogénea, que se mantiene homogénea mientras se mantengan constantes algunas propiedades de temperatura y presión. Ejemplos de coloides son la mantequilla. Usted sabe que si usted deja la mantequilla fuera de la nevera, tiende a separarse. La leche de magnesia, que usted sabe que para poder utilizarla usted primero debe agitarla porque tiende a separarse. La mayonesa, que también tiende a separarse cuando dura mucho tiempo fuera de la nevera. La crema batida o la espuma de afeitar, que necesita la presión del frasco para hacer espuma, la niebla y el humo. Todas estas son soluciones coloidales. Son soluciones en las que no hay una interacción a nivel molecular entre la fase dispersa y la fase dispersante. Por lo tanto, tienden a separarse cuando pierden las condiciones que la mantienen estables. Para yo poder diferenciar una solución de una solución coloidal, se utiliza una prueba que se llama el efecto Tyndall. El efecto Tyndall es una dispersión de la luz causada por la interacción de la luz con las partículas del soluto de la fase dispersa. Esto no ocurriría en una solución normal. Me explico. En una solución normal, como las partículas del soluto son bien pequeñas en comparación con el tamaño de un haz de luz, la luz puede atravesar la solución sin ningún tipo de interacción. Por eso, las soluciones tienden a ser translúcidas. Sin embargo, cuando yo tengo una suspensión, las partículas del soluto son muy grandes y tienden a dispersar y cambiar la dirección de la luz. Entonces, estas soluciones tienden a ser opacas o a ser de naturaleza poco transparente. Los coloides pueden ser hidrofílicos, que sienten atracción con el agua, como por ejemplo la hemoglobina y las proteínas, o hidrofóbicos, cuando sienten repulsión por el agua, como el caso de los aceites que forman conglomerados en el agua, se tienden a cerrar en sí mismos y poner toda su
formar una bolita y alejarse del agua. Los coloides son importantes, pues la mayoría de los tejidos vivos son coloides. El suelo está constituido por materia coloidal y muchos de los alimentos que ingerimos son coloides, como ya habíamos visto el caso de la mantequilla, pero el queso, las jaleas, la mayonesa, la leche, todas son mezclas homogéneas durante un tiempo, durante ciertas condiciones, pero que tienden a separarse. Entonces, los coloides solemos confundirlo con soluciones, pero son mezclas homogéneas que no son soluciones. Gracias por vernos, esperamos que les ayude y si les gustó, suscríbanse y denle a like.